Gracias, muchas gracias amigos televidentes por continuar con nosotros. Tenemos el placer de tener con nosotros al ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, presidente ejecutivo de Enel. Tenemos mucho de qué hablar. Creo que hemos recibido informaciones de impacto hacia el futuro del país que son sobresalientes y determinantes para ponerla en este nuestro acostumbrado desayuno informativo con la verdad, y le damos la más cordial bienvenida a este ilustre varón. ¿Cómo estamos, Ernesto? Gracias, muy bien, Moisés. Perfectamente bien. Siempre con ánimo, siempre optimista, porque vienen mejores cosas que se merece nuestro país. Indudablemente, y una de esas cosas importantes son los acuerdos que tienen que ver muchísimo con el aspecto de la energía en el país, porque en ese sentido es determinante y fundamental considerar que este tema tiene que ver mucho con los procesos infraestructurales que se vienen diseñando para que el país, en esa inmensa oferta, en esa cartera que tiene para los inversionistas, pueda crecer. Y definitivamente sin energía estamos chicles, y de eso es lo que nos estamos llenando, en contraste con lo que encontramos en el 2007, un país totalmente a oscuras y sin posibilidades de energizar una gran cantidad de proyectos. Esto que se ha anunciado en conferencia de prensa en la Cancillería, Ernesto, háblanos por favor. ¿Qué nos representa? Representa a corto plazo inversiones que son fundamentales para nuestro desarrollo socioeconómico. Ayer escuchábamos al ministro de Transporte e Infraestructura hablar sobre lo que se firmó en China y los proyectos que vienen y vendrán a desarrollarse en Nicaragua. Entre estos proyectos, desde la carretera costanera, ferrocarriles, etcétera, vienen proyectos energéticos eléctricos que vienen, por una parte, a reforzar nuestro sistema interconectado nacional, y segundo, vienen a ayudar de una forma excepcional al desarrollo de nuestro país, porque son recursos naturales, como son los hidroeléctricos, y renovables, y creo yo que hoy por hoy, cuando en el mundo se habla de un cambio climático producto de una serie de emisiones de gases de efecto invernadero, en fin, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es desarrollándonos sin contaminación. Claro que existen unos impactos ambientales que son distintos, pero no representa emisiones de gases de ningún tipo. La generación hidroeléctrica es una energía limpia, y nosotros tenemos recursos naturales que son energía limpia, porque los recursos naturales eólicos, geotérmicos, hidroeléctricos, etcétera, son proyectos que vienen a ayudarnos muchísimo, pero son no contaminantes, es decir, no producen gases que contribuyan al efecto invernadero, y el efecto invernadero naturalmente se refleja después en un cambio climático. Esa es la enorme ventaja que nosotros tenemos con nuestros proyectos de recursos naturales renovables, que hoy por hoy significan más o menos un 60% de la generación actual que tenemos. Creo que vamos bien, vamos muy bien, y este tipo de proyectos que ya se han definido sus factibilidades técnicas, económicas. Muchos dicen Tumarín, ese cuento ya lo hemos escuchado, pero Tumarín tiene definida su factibilidad.
técnica económica. Lo hicieron los brasileños de Electrobras. Aquí lo que pasó fue que hubo un cambio de gobierno en Brasil y por X o Y razón el proyecto no continuó con Brasil, pero el proyecto ya estaba. Ya se habían hecho los estudios. Los estudios definidos. Se había pagado a los dueños de las tierras donde iba a inundarse por el embalse regulatorio que se iba a hacer para la generación eléctrica. Todo estaba listo, pero desgraciadamente pasó eso y bueno, no nos quedamos dormidos, empezamos a ver las instrucciones de nuestras máximas autoridades, del comandante y de Rosario, fueron directamente a ver qué hacemos para que esto se reactive, que necesitamos los proyectos. Y fue así como a través del gobierno chino, pues, y sus compañías que nos han enviado aquí para conversar con nosotros y ver qué necesidades tenemos, se definió que había 3 proyectos fundamentales que hacer. Un proyecto que claro, es térmico, si vos querés, pero es un proyecto que se necesita como una reserva en nuestro sistema que hoy por hoy no la tenemos. Una palanca de emergencia. Una palanca de emergencia por cualquier eventualidad de parte del Estado de Nicaragua, es decir, en él pues como compañía estatal. Y después los otros 2 proyectos hidroeléctricos, que uno está listo para comenzar la ejecución, que es Tumarín, que tiene una capacidad estimada en 253 megavatios como potencia a instalarse. Esa potencia superaría todas las existentes ahorita. Claro, porque en este momento lo que nosotros tenemos como hidroelectricidad... Como unidad de generación. Claro, es decir, serían 3 turbinas o 4 turbinas, depende de la conveniencia, que eso está definido. Creo que son 4 turbinas y una pequeña de 33 megavatios. Pues, ¿qué te digo? Este proyecto, los chinos, los hermanos chinos ya revisaron, vieron, aceptan la factibilidad tal como está. Y el otro proyecto sería Mojolca. Correcto. Que son 120 megavatios de capacidad a instalarse en este proyecto. ¿Dónde va a estar? Mojolca está ubicado, a ver, ya les explico rápidamente. Apanás se forma con la represa del río Tuma, es decir, se represa el río Tuma con la presa Mancotal y empieza Apanás a formarse con un lago artificial. Pero el río Tuma siguió corriendo, se filtra, se va y tiene su cauce que va a juntarse en San Pedro del Norte con lo que es el Río Grande de Matagalpa, que a partir de ahí se llama Río Grande de Matagalpa. Entonces, en el río Tuma, sobre el Tuma, está Mojolca. Eran 2 proyectos que desde el plan maestro de energía hidroeléctrica que hicimos durante la década de los 80, estaba definido como uno de los mejores proyectos que podíamos tener. Estaba junto con otro proyecto que se llama Boboqué. Son excluyentes, o hacemos uno o hacemos el otro. Entonces hay que ver qué es lo que más conviene, porque en este proyecto sí, la factibilidad técnica y económica falta por completarse, no está terminada. El de Mojolca. El de Mojolca, pero Tumarén sí ya está listo. Mojolca puede durar unos 4 o 5 años la ejecución de este proyecto. Y Tumarén sí ya un poco más porque es mucho más grande, puede durar unos 7 años la ejecución de este proyecto. Ambos proyectos representan un potencial... 470. Exactamente, pero que lo que es el Río Grande de Matagalpa es digamos, la cuenca hidrológica que nosotros tenemos en Nicaragua con el mayor potencial hidroeléctrico posible. Porque tenemos una serie de proyectos, por ejemplo,
Acordémonos de un proyecto famoso que hubo aquí. Copalar. Copalar. ¿Qué pasó con Copalar? Bueno, Copalar tenía o tiene un estimado de 500 megavatios como potencia a instalarse en dos proyectos, Copalar Alto y Copalar Bajo. 350 y 150 el otro para sumar los 500. Pero cuando llegamos del comandante le dijimos, pues aquí está Copalar. Y preguntó, pues ¿dónde está eso? Se le explica y dice, ¿qué efecto tendrá eso sobre Paigua? Entonces, desde el punto de vista ambiental. Claro, hace 50, 60 años que este proyecto empezó a sonar, pues Paigua tenía, qué sé yo, 1000 habitantes, pues. Es decir, desplazar 1000 habitantes en aquel momento tal vez no era tan difícil como desplazar ahora una cantidad de personas. Eso muchísimo más. Entonces el comandante dijo, no, dice, en ningún momento, olvídense de eso, por el momento busquemos otro. Entonces sobre esa misma cuenca hay varios proyectos, como el Carmen, por ejemplo, que tiene otros 100 megavatios. Está otro que se acaban de descubrir mediante un estudio que se hizo a través de una empresa española, alemana, Parasca y otro más, que vienen a sumar la cuenca hidrológica del Río Grande Matagalpa, más de 700 megavatios como potencia o como potencial hidroeléctrico a instalarse en esta zona. Tumarín está más o menos unos 50 kilómetros de San Pedro del Norte hacia el Caribe. Repito, hay campamentos, está todo. Entonces cuando los hermanos chinos decidan, valoren. Vaya, en Tumarín hasta se habló de una ciudadela específico, todo claro, eso. Claro, todo eso está sobre la mesa. Contemplado en el mismo marco de acuerdo. Contemplado en el mismo marco de acuerdo, el proyecto Tumarín, que tiene una implicancia de una serie de factores como estos que están mencionando. Eso es una realidad, pues. En tanto ahora, Copalar seguirá esperando, obviamente sí, por las condiciones más humanitarias que... Exactamente, seguiré esperando y habrá otros proyectos dentro de la misma cuenca que pueden implementarse con el tiempo, dependiendo de las necesidades, para que vayamos construyendo este tipo de proyectos. Acordemos siempre que la energía hidroeléctrica es una energía que nosotros, durante nuestros años de desarrollo que hemos tenido, es bajo una filosofía de una energía firme en el sistema. Esta energía hidroeléctrica viene una energía variable, se abre o se cierra la válvula de agua, que tiene esa facilidad, este tipo de proyectos, y entonces podemos tener mayor o menor producción dependiendo de cómo la demanda se mueve las 24 horas del día. ¿Y cómo va a aportar esto de una manera sustancial en el aspecto del cambio de matriz energética, impensable hace 16, 17 años? Recordemos que hace 16 años aquí habían 3 factores fundamentales que en ese momento vivía el país y que eran nefastos para el desarrollo nuestro. Primero, había una cobertura nacional de un 52%. 52% hace 16 años. Cobertura nacional. La matriz de generación era 80% a base de petróleo y 20% de recurso natural. Y había los apagones que has mencionado vos de más de 10 horas por día. Eso, hoy por hoy, no existe. Que eso era deprimente. Eso era deprimente, triste, y aquello era terrible, pues yo. Y decían algunos genios en aquel tiempo que no nos quejáramos tanto, porque al final le estábamos ahorrando energía al país con los apagones. Es decir, para justificaciones, cualquier estupidez de esas, ¿no? Pero esa era la realidad, y el comandante en menos de un año, a través de la ayuda que recibimos de Venezuela y de Cuba. Con las plantas Hugo Chávez. Exactamente, y de Cuba, nosotros los apagones pues pasaron a ser otra cosa. Y la disposición de Hugo Chávez de
de quitar el destino donde estaban originalmente destinadas esas que plantas. venían para Venezuela mismo. Así es. Y Hugo Chávez dijo que vayan para Nicaragua. Entonces, la técnica de los cubanos vino, nos ayudaron, se montaron las plantas Che Guevara y Hugo Chávez, y nosotros dejamos de sufrir apagones y nuestro sistema interconectado empezó a tener mucha estabilidad que no la había tenido en los años anteriores. La importancia de tener realmente amigos que desinteresadamente se abren al desarrollo de países con los que realmente representan afinidades inmensas, porque, bueno, este ejemplo de Hugo Chávez en cuanto a las plantas es solo una pequeña referencia. Sí. Pero ahora cómo hemos logrado alcanzar ese nivel de acercamiento con China, porque este evento que se da el 17 y 18, Nicaragua fue el único país en América Latina con la cartera de proyectos que pudo presentar que salió en ese sentido beneficiada. Moisés, cuando se sabe lo que quiere uno y cuando uno sabe sus necesidades y las conoce, como en nuestro gobierno, nuestro país necesita esto y esto y esto, las cosas se facilitan. Y aquí han estado compañías chinas como Huadian Overseas, por ejemplo, y China Power, donde han visto lo que tenemos, cómo lo hemos hecho, y gente que está contenta. Pero si no fuera así, este tipo de acuerdos sería prácticamente imposible. Es decir, ellos van a ayudar, van a invertir en lugares donde algo positivo va a traer. Y en este caso, a nosotros. Saben lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, lo que tenemos, lo que queremos. Vamos por buen camino. Y lo importante, Ernesto, es que estos son realidades, ya ni siquiera proyectos, porque cuando, por ejemplo, en el caso de las 9.200 viviendas, que es un acuerdo referencial marco con China, no es un asunto de que lo firmamos y que vamos a ver cuándo lo empezamos. Ya empezó. Ya estaba en ejecución. Sí, tan aceleradamente que nos sorprendió tanto que en cuestión de días después del acuerdo ya nos dimos cuenta, ahí estaban las fotografías, ahí están los proyectos realizándose y que no andan con cuentos estos chinos. No, porque desde el momento en que ellos vinieron, es decir, las relaciones se vinieron en diciembre del 2021, es decir, ya en enero ya gente de Power China estaba en Nicaragua entrevistándose con nosotros. Ahora, lo interesante de esto es que el Tratado de Libre Comercio con China es efectivo ya en la marcha a partir de enero próximo. Ahorita estamos nada más calentando motores a través del acuerdo de cosecha temprana. Imagínense, cuando tengamos ya el marco definitivo de lo que va a ser la ejecución del Tratado de Libre Comercio, porque el marco jurídico ya está definido. Estos proyectos que se están realizando requieren una demanda realmente sustancial de energía, y creo que aquel inversionista que desea venir aquí a probar en una gran cantidad de temáticas, de proyectos, lo primero que sondea es cuál es la capacidad que tenemos. Porque mucha gente dice, ¿y para qué se están construyendo tantas plantas? Si ahorita con lo que tenemos nos estamos abasteciendo y todavía nos sobra un poquito más, pero todavía se requiere más potencia para lo que viene. Sí, porque lo ideal sería que nosotros, por ejemplo, en este momento no tuviéramos que utilizar ninguna fuente a base de petróleo. Es decir, ese 40% que todavía nosotros tenemos, por circunstancias que no vienen al caso en este momento, es 40%. Es decir, hasta octubre el consumo nuestro ha sido 40% a base de combustible fósil. 60% recurso natural. Entonces, ese 40% hay que eliminarlo a como dé lugar. Se necesita sustituir eso por recursos renovables. ¿Es eliminarlo
o mantenerlo como una reserva, como se está pensando en San Benito, por ejemplo? Sí. Una palanca de emergencia. Lo que pasa es que San Benito tiene la ventaja en este momento de que será una empresa estatal. ¿Cuál sería la capacidad de generación de San Benito? Nosotros hemos hablado con ellos y ellos ya hicieron la valoración, 150 megavatios. Eso es bastante. Fíjate que no es bastante. Pues te voy a poner un caso. Suponete que estemos generando con Tumarín. Por X o Y razón Tumarín deje de funcionar. ¿Qué hacemos? Entonces necesitamos un refuerzo. Una planta que esté en stand-by para emergencia, entrar al sistema. Y eso es precisamente lo que están buscando. Tener estas plantas de reserva que entran en cuestión de momento. Una planta de reserva, te voy a poner el caso rápidamente. Aquí la planta Managua, por ejemplo, cuando teníamos la turbina Franco Tosi italiana de 45 megavatios, cuando nosotros queríamos prender esta caldera para que calentara el agua y esta planta entrara a generar, pasaban más de 8 horas, 10 horas tal vez. Una planta de estas que te digo son motores de combustión interna, grandes motores, que entran en menos de 15 minutos. A eso me refiero, pues cuando hablamos de plantas de emergencia que van a estar de reserva por cualquier eventualidad en el sistema. Todo sistema interconectado, todo sistema eléctrico de todo país requiere de este tipo de plantas de emergencia. Te cuento el caso Costa Rica. Hace unos años atrás hubo una sequía por el fenómeno del Niño que nos afecta en Centroamérica y se quedó sin energía y empezó a racionar. ¿Por qué? Porque no tenía plantas de emergencia, tuvieron que comprar. Sí. Entonces ya ellos están preparados, tienen sus plantas de emergencia. Claro que, ¿por qué el Estado? Porque el Estado puede tener sus plantas de emergencia sin trabajar. Si vos las haces privada, al privado tenés que pagarle. Así es. Entonces... Ahora, nosotros siempre nos hemos sentido satisfechos cuando invocamos el nombre de Dios para agradecer por tantos recursos naturales que tenemos que otros países no tienen. Y ahí entra en juego el aspecto de cómo manejar estos recursos naturales en función de que sirvan como instrumentos generadores, en este caso, de energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica. Pero ¿cómo estamos? ¿Estamos agotando esos potenciales o todavía tenemos muchísimo más? Mira, yo creo que los recursos naturales renovables que nosotros tenemos una ventaja enorme, porque tenemos la energía firme que requiere un sistema, y en este caso sería la energía geotérmica, y la energía hidroeléctrica, como te decía, para las variaciones durante el día de la demanda del país. Estos recursos, tenemos apenas San Jacinto Tizate, por ejemplo, en geotérmica, y Momotombo, tienen una capacidad instalada de 150 megavatios más o menos, pero la capacidad efectiva es menor, pero es apenas un porcentaje mínimo del potencial inmenso que tiene nuestro país, comenzando a todo lo largo de la cadena volcánica que tenemos, que son 17 macizos volcánicos que comienzan en Cocigüina y terminan en El Maderas, en la isla de Ometepe. Hidroeléctrico, tenemos el Río Viejo, 50 megavatios en la planta Centroamérica Jinotega, 50 megavatios en la Carlos Fonseca, y tenemos 17 megavatios en la Reinaga, que está unos 4 kilómetros aguas abajo de la planta Centroamérica. Eso es mínimo, son porcentajes ínfimos en comparación del potencial que nuestro país tiene como recurso, tanto hidroeléctrico como geotérmico. Además que existe sol con una radiación en vatios inmensa en el país. Tenemos viento. Esa ventaja que tiene nuestro país
Ahora las plantas solares están, y las plantas solares también, es decir, y la diversificación que hemos tenido nosotros es fundamental para hoy en día poder decir, todavía tenemos un porcentaje de petróleo, pero el 60-70% en los años pasados nosotros hemos venido generando con energía renovable. Es decir, en nuestro país, en eso realmente no hay ni que pensar, pues, porque lo que querrás hacer en desarrollo eléctrico de tipo de proyectos hidroeléctricos, geotérmicos, eólico, solar, etcétera, en nuestro país tiene un recurso, sería exagerado yo, pero infinito, eso no tiene dónde acabarse. Amén de no perder nunca las esperanzas de encontrar petróleo, ¿verdad? No, del petróleo, mira, aunque sigan diciendo que son cuentos, pero aquí la realidad es que nosotros tenemos la bendición de nuestro Creador, de que le dio tantos recursos a nuestro país, que además de lo que estamos hablando, frente a nuestro Caribe y aquí en el Pacífico, tenemos unos recursos de petróleo y gas que no lo digo yo, pues, lo dicen los estudios que Statoil, que es una firma noruega, definió en Nicaragua. Invirtieron en 5 años más de $80 millones en estudios. Todos los estudios que requiere la exploración petrolera se hicieron aquí en el mar. ¿Y qué concluyen esos estudios? Miles de millones de barriles de reserva. Tan estimadas las reservas. ¿Y qué pasa que no se explotan? Cuesta mucho, muchísimo. Estás hablando, por ejemplo, de que por las condiciones de profundidad, de mar, etcétera, etcétera, ya no funcionan los barcos normales que se pueden utilizar, sino que hay que traer plataformas. Uh-huh. Las plataformas tienen un costo que te puede ir de los $200,000 a $500,000 por día. Es decir, es una inversión multimillonaria que hay que hacer y tenemos que buscar un socio que tenga esas capacidades, ya que nosotros tenemos el recurso aquí. Pero el recurso ahí está. Está, porque está definido en los estudios. Entonces, que se hicieron. Sí tenemos petróleo, sí tenemos gas. Tenemos gas. Y ya las pruebas ya se encontraron. Yo creo que en algún momento te mencionaba que en el año 1969, El Paso, Texas, que trajo la ESO en aquel tiempo, perforó 3 pozos aquí frente a las costas de Mazachapa, 27 kilómetros mar adentro. Tuvieron una explosión de gas de más de 40 millones de pies cúbicos por 24 horas de producción. Es decir, 40 millones de pies cúbicos de gas por día. Esa fue la evaluación que la ESO hizo con su compañía que trajo a perforar. Pero igual hay que perforar muy... No tanto ni tan profundo, además el agua no es tan profunda tampoco. Lo que pasa es que requerís de una plataforma. Y plataforma es muy difícil. Una plataforma puede costarte en el mercado, si la encontrás, $1.500 millones. Wow. O si no, la tenés que mandar a hacer. Entonces hay que buscar una compañía y no creas, en eso estamos, pues. Las instrucciones de nuestro comandante y la compañera son: vamos de frente, hay que buscar, hay que ver, y andamos viendo. Bueno, en cualquier momento se anuncian esos olorcitos. Esos olorcitos a gas que vamos a tener. Olorcito a petróleo, olorcito a gas por lo pronto. Por supuesto. Olorcito a canal. Claro. Ernesto, claro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, llevarte ese cariñito de detalles del momento. Te recomiendo un cafecito con miel. Cafecito expreso con miel para que lo disfrutes muchísimo, como que te tomaste. Aquí lo tengo, aquí te lo voy a traer. Muchísimas gracias, Ernesto, a ustedes por haber estado con nosotros. A usted, amigo televidente, por su atención. Gracias. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.
Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento.